Son las 4:32. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Arrancamos nuestro programa de hoy viernes, en el que vamos a abrir nuestro tiempo dedicado a la psicología, como hacemos todas las semanas con Fernando Pérez del Río, y vamos a hablar de un tema, la verdad, yo creo que siempre está vigente, pero en este momento de opiniones polarizadas y de opiniones en redes sociales y de muchísima información, yo creo que es más oportuno que nunca. Hablaremos del pensamiento crítico. Será en nuestro arranque del programa. Además estaremos en la catedral y hablaremos también de educación, de innovación en la educación a través de un programa Erasmus que desarrolla un equipo del Colegio Aurelio Gómez Escolar, dos de sus profesoras, y que se ocupa de llevar el mindfulness a las aulas. Es un programa europeo en colaboración con la Universidad de Burgos, pero también con otros centros europeos, que lleva el mindfulness a todos los niveles educativos. Enseguida les damos más detalles porque se está de hecho implementando ya en las aulas. Además saludaremos a una representante de la plataforma Sanidad Rural, que como saben realizaba diferentes convocatorias de movilización la semana pasada y que vuelve a estar activa ahora que los datos respecto a la pandemia son mucho mejores. Pues esta plataforma vuelve a su lucha reivindicando una mejor atención en la sanidad de nuestros pueblos. Será en nuestro segundo bloque. También nos ocuparemos hoy en 8 Magazine de un acontecimiento que les presentábamos hace justo una semana. Saludábamos a dos de los promotores del proyecto Quiero una bici. Bueno, pues el proyecto sigue adelante. Ese paseo de bicis holandesas en la ciudad de Burgos se realizó el pasado fin de semana y con ellos estuvo un equipo de la 8 Burgos. Se lo mostraremos en nuestro programa de hoy. Eso y algunas cosas más que irán ocurriendo desde ahora y hasta las 6 de la tarde en directo aquí en la tele, en la 8 Burgos, también en directo a través de nuestra página web www.stygltv.es, y después de las 6 pues nos encuentran en nuestros perfiles de redes sociales, en YouTube. Nos pueden ver cuando y donde quieran. Comenzamos hoy en nuestro tiempo dedicado a la psicología, como siempre, de la mano de Fernando Pérez del Río, con quien vamos a hablar de pensamiento crítico. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Siempre que hablamos de temas filosóficos, siempre que hablamos de un tema muy concreto, Fernando, que se rodea de una serie de expertos, acude a cada uno de ellos. Cuando hablamos de filosofía, ¿verdad?, solemos recibir en el plato de 8 Magazine a Javier Martínez, pero preséntale tú, que le conoces mucho mejor que yo. Pues Javier es un amigo, más que experto, es experto amigo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar orgullosos de una ciudad como Burgos, tener a un buen ensayista que escribe bien, y un buen pensador como Javier, que además ha hecho una página en Facebook que tiene muchísimo éxito, de Ortega y Gasset, no sé los seguidores que tienes, 15.000, 14.000, 13.000. Y está de enhorabuena porque saca un nuevo libro de Ortega y Gasset, que otro día lo presentaremos o hará sus presentaciones él, y que recomiendo. Yo es un libro que sí que recomiendo, que es un poco textos escogidos de Ortega y Gasset, y hoy viene como invitado a ver el pensamiento crítico, pero también desde la obra de Ortega. Bienvenido, Javier, buenas tardes. Muchas gracias, Aneta. Ya nos has acompañado en anteriores ocasiones. Decía que cuando hablamos de filosofía acudimos a ti. Hoy vamos a hablar de una cuestión que yo creo, y lo decía hace un momento en la presentación del programa, está más de actualidad que nunca. Y esto es una pregunta que quiero haceros a los dos. ¿Podríamos hablar de pensamiento crítico en cualquier momento de la historia? Pero en este, a mí me parece especialmente oportuno reflexionar sobre esta cuestión. ¿Qué te parece? Pues sí, es un momento que Ortega precisamente tiene bastante meditado al respecto. Pensamiento crítico, pues es la capacidad de decidir desde claves propias lo que uno piensa, el sentido moral que incorpora a sus actos, es decir, pensar desde sí mismo y no supeditarse por tanto a los prejuicios, a los tópicos, a las ideas preestablecidas que hay en el entorno, a la cultura incluso, no para
oponerse a esa cultura, a ese pensamiento que viene de fuera, pero sí para imponer un filtro desde el cual uno sea capaz de aportar ideas propias. Para eso tiene que descubrir su ser interior, su vida interior, y eso es un proceso paulatino. Ortega dice que nace antes el nosotros que el yo, que no hay un yo primario a partir del cual se establezcan capas que finalmente acaben topándose con el ser social y a partir de ahí Javier, ¿eso seamos es algo sociales. que se adquiere a lo largo de la vida o con la experiencia? ¿Hay algún momento o algún proceso concreto para tener realmente pensamiento crítico y opiniones propias? Hay una etapa en la que aparece el sentido de la vida interior, de que uno es diferente, de que uno es autónomo, incluso de que hay en el entorno familiar, primero, necesidades que pueden ponerse por encima de las propias. En ese momento es el momento de transición, cuando uno es capaz de empatizar y sabe que su madre tiene necesidades propias y que yo a lo mejor me tengo que subordinar a ellas. En ese momento en que aparece la empatía, aparece también la vida interior. Uno ya se responsabiliza de sí mismo. Puede ser los 7, 8 años el comienzo, pero hay muchos que toda la vida acaban de descubrir ese ser interior, del que nacen las propias ideas y responsabilizarse de sí mismo. Es decir, que normalmente la gente se adapta perfectamente a lo que marca el entorno, a lo que marca la circunstancia, pero cuando lo hace en exceso, sin tener ese ser interior de contrapeso, puede quedarse como un cascarón vacío y quedarse un poco al albur de lo que decida el entorno, ¿no? Y en este momento, con tantos estímulos externos, Fernando, con tanta información, elaborada o no, de calidad o no, hablamos muchas veces de los fakes, pero en cualquier caso, con una sobreestimulación informativa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí claro. es donde yo quería llegar cuando decía lo de ¿es más oportuno que nunca? ¿Tú qué opinas? Sí, desde luego. La cuestión sería cómo fomentarlo, ¿no? Nos está oyendo alguien, un educador, un padre. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Hace poco hablábamos, presentó un libro Dani Ineratiri que decía que es una sociedad con tantísima información, a partir del siglo XXI, hay tantísima, que casi la inteligencia es saber lo que rechazas, ¿no? Desde luego yo, si he revisado 20 autores para este tema, para ver lo que hace el pensamiento crítico, dicen 20 cosas diferentes, ¿no? Pero se trata siempre de qué nos ayuda a crear debates, nos ayuda a no caer en dogmatismos ni en ortodoxia, ser libre, conocer bien el tema, nos ayuda, por ejemplo, el debatir en clase. Yo con los alumnos de primero les cuesta muchísimo debatir en clase, o sea, me paso horas y horas, digo, que se aprende interactuando, debatiendo, ¿no? Y no entienden la dinámica, ¿no? No es muy difícil. Es decir, hay muchas formas de fomentarlo y yo creo que las podemos aplicar. Algo tan sencillo como que estás en tu casa con tu hijo y ves un anuncio. Qué sencillo. Dices, hay un anuncio de un móvil y se tiran en globo, la gente es guapa, la gente es joven, todo maravilloso y no dicen nada del móvil. Entonces, poder analizar, comentar esa noticia, analizar ese anuncio. Esto es muy sencillo, se puede hacer desde casa en tu sillón. Analizas con tu hijo el anuncio. ¿Qué dicen del móvil? Nada, básicamente una chorrada, ¿no? Pero todo es unas músicas preciosas. Entonces, poder comentar eso, poder comentar una noticia, ver una película, determinadas películas, ¿no? Analizar, detenerte a pensar, preguntarte por qué, buscar el sentido. Yo cuando estaba en el centro, por ejemplo, yo podía poner un punto rojo, ¿sabes qué es un punto rojo? Nada, un punto rojo, te puedes reír. Yo podía poner consecuencias, vamos a decir, a un joven por dejar las colillas en un cero. Pero cuando salga a la puerta, ese joven va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que seamos ahí, que le pongamos un punto rojo, una consecuencia, o que él busque el sentido?
la cuestión es buscar el sentido de las cosas, ¿no? Es un poco lo que él decía del cascarón. O sea, nos quedamos en la imagen de Instagram, por eso hoy yo creo que es más importante que nunca. Nos quedamos en ese avatar, en ese alter ego, en ese semblante que hemos creado de las redes sociales, que es ridículo, o no sé, ese es el cascarón, lo que decía Ortega, ¿no? Y tener ideas propias, como decías hace un momento, Javier, y vivir con autenticidad. A mí esto me parece la clave y lo más difícil en la sociedad actual. No sé si en el momento en el que lo planteaba Ortega también seguramente sería muy difícil, porque tendemos a pensar que el momento en el que vivimos es más complicado que el anterior, ¿no? Pero, ¿qué significa ese concepto de vivir con autenticidad? Pues fíjate, casi podríamos resumir la filosofía de Ortega en esa sugerencia, en ese mandato, vive con autenticidad. Pues él decía que vivir con autenticidad es ser fiel al propio destino, a la vocación interior. Utilizaba indistintamente los dos términos, destino y vocación. Es decir, dejar que aparezca esa voz interior que decíamos antes. Ese es el punto de frontera en el que uno empieza a tener conciencia y responsabilidad de sí mismo, y a partir de ahí decidir aceptar las limitaciones que impone el destino, es decir, te obliga no a hacer lo que te apetece, lo que te gustaría, sino lo que debes hacer, que no siempre coincide. Y entonces esa conciencia de limitación impone una disciplina y un cauce a tu comportamiento y a tus pensamientos. Y eso no está supeditado a lo que el entorno te imponga. Tampoco se trata de rebelarse contra lo que el entorno te diga, ¿no? Pero tener una voz interior, esa es la clave desde la cual decidir cuál es tu comportamiento y cuáles son tus pensamientos, los propios, los que vas alimentando desde tu ser interior, ¿no? Claro, esto se podría explicar, es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, o el control lo tienes tú por tus deseos, por tus motivaciones, o el control lo pones fuera, ¿no? Si lo pones fuera, por las redes, por la imagen, por los mandatos sociales, es cuando entra la ansiedad, ¿no? Cuando entran los problemas, porque estás vendido al exterior, ¿no? Claro, se trata de encontrar uno, así, pese a toda la presión inmensa que existe en nuestra sociedad, es encontrar lo genuino de cada uno, ¿no? Eso que le motiva y no es porque se lo diga a nadie, sino porque él lo encuentre, ¿no? Lo curioso es que, bueno, lo más peculiar de Ortega es que dice que no es, hay que sobreponerse al capricho, a la apetencia, no, hay que someter las decisiones a un criterio moral. Hay siempre en cada opción dos posibilidades, en cada elección que tengas que hacer en la vida, y una es mejor y otra es peor. Y él, bueno, dice que lo mejor no siempre coincide con lo que nos apetece, con lo que nos gustaría. A veces estás obligado a hacer, según la circunstancia que te toque, según la situación en la que vivas, a hacer cosas que no te apetecen, pero que tu voz interior te impone, te exige que vayas por ahí. Y creo que también esa es una frontera, cuando el niño empieza a diferenciar entre lo que me apetece y no me apetece, esto es lo bueno y esto es lo malo. No, a partir de cierto momento, lo bueno puede que no me apetezca y lo malo es lo que me apetece y me tengo que sobreponer a ello. Nos vamos a quedar con esa reflexión, aunque podríamos ya convocar una siguiente sesión para profundizar un poco más en este tema que me parece muy importante y más en el momento actual, como decíamos. Pero como vas a volver, Javier, para presentar tu libro, pues te esperamos entonces. Seguimos charlando. Gracias a los dos, Fernando, Javier, por haberme acompañado y hasta pronto. Este curso igual ya no nos da tiempo, ¿no, Fernando? No, para la siguiente temporada. Sí, perfecto. A ti te vemos el próximo viernes. Gracias, Javier. Hasta pronto. Nos vamos a ir a la catedral para
asistir a un momento. Últimamente volvemos a recuperar la catedral como escenario este año en el que estamos conmemorando su 8º centenario. Se vuelve a abrir a recibir también a visitantes y también para realizar algunos acontecimientos culturales. El que vamos a ver a continuación se llama Contemplación en la Catedral. Nos va a guiar mi compañera Carla Martín y está a cargo del grupo de teatro Espliego. En esta ocasión, este espectáculo quiere centrarse en la belleza de la catedral y honrarla. ¿Cómo lo hacen? De esta manera. La Catedral de Burgos está acostumbrada a acoger a algunos de los mejores artistas del panorama musical y teatral de España, Europa o, como en este caso, de la provincia. Contemplación en la Catedral ha querido honrar a Santa María con un recital poético y musical centrado en la hermosura del templo y la belleza de la Virgen que le da nombre. Pero en la Catedral de Burgos ya sabemos lo que es actuar, porque también hemos representado la Catedral Soñada en la Escalera Dorada, con lo cual la experiencia y lo que se siente, vamos, es distinto a cualquier otro sitio. La Catedral de Burgos es para todos emblemática, ¿no? Pero además cuando unes el arte que estás contemplando, de hecho las diapositivas que vamos a ir poniendo son todas advocaciones de la Virgen en las distintas poesías. Hemos buscado alguna que de la catedral haga referencia a lo que la poesía dice y lo hemos encontrado porque son tantas los cuadros, los relieves, las esculturas, las imágenes de María, que la catedral es tan rica en arte que no hace falta buscar de otros sitios para poder que la gente tenga una referencia cuando se dice la poesía. O sea que la catedral es para todo burgalés, pero bueno, para nosotros en concreto es muy importante. Esto es una auténtica gozada. Las veces que ya he tocado aquí con ellos, además, pues es estar tocando, es estar viendo eso y te inspira completamente. Esto es espectacular. Es espectacular, primero porque juegas en casa y segundo porque mirar para arriba y ver este cimborrio es que, vamos, se te llena el alma, ¿no? Es muy especial, muy especial. El grupo de teatro Espliego rinde homenaje a la patrona de la diócesis de Burgos con versos de autores clásicos como Calderón de la Barca, Lope de Vega o Fray Luis de León, románticos como Zorrilla y otros más recientes como Gerardo Diego o Gloria Fuertes. Vamos a hacer un recorrido pues, por la poesía del barroco, la poesía romántica, de la generación del 27, incluso de algunos autores actuales. Y además lo acompañamos con la música de Mariano Mangas, que nos va a acompañar en el recitado, y después también con Marga interpretarán unas canciones. Con la música es más fácil, con la música entender la poesía y vivir, que es de lo que se trata. No tenemos temor a ello porque ya es el 4º recital que hacemos en la catedral. Otra vez es dedicado a la Eucaristía, otras advocaciones, pero ya es el 4º. Y ya, bueno, pues hay ya un feeling entre unos y otros. Sabemos perfectamente lo que hace Mariano Mangas, que es extraordinario, y cuando tenemos que entrar, cuando él se encarga un poco de ir hilando y dirigiendo todo el discurso de las poesías. Una virgen no tocada toca con destreza tanta el arpa de David santa como la tiene abrazada, que a donde el infierno espanta, 2 puntos solos tocó, el bajo y el alto juntó, que como en una pregunta, con un sí Dios y hombre junta, en 2 puntos se cifró. El hilo musical elegido para acompañar y entrelazar los poemas son, en su mayoría, canciones de siempre, perfectamente reconocibles por el público. Canciones marianas de autores tan diversos como Alfonso X o Jorge Cafrune. Vamos a versionar, por ejemplo, Santa María del Camino, vamos a abrir con Santa María del Camino, vamos a cerrar con la Virgen India, que bueno, seguro que incluso alguno se nos va a arrancar ahí a cantar. Sí, son canciones muy entrañables, sí. Hay uno muy bonito de Jorge Cafrune, que es Virgen India, y hay una cantiga del rey Alfonso X el Sabio, temas que nos suenan a todos, pero con un rollo pues un poco diferente, un poco personal. Yo lo que no pretendo ahí es coger ningún tipo de protagonismo, sino arropar un poquito a la letra para que no se quede tan huérfana en ese sentido. Y de eso se trata, y además de hacer de hilo conductor entre un poema y otro, porque claro, son muchos poemas cortos que tampoco podemos estar parando constantemente y que la gente aplauda 17 veces, porque
¿por qué no? Entonces, bueno, pues soy un poco el hilo conductor entre poema y poema. El recital, organizado por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021, es una muestra más del ritmo que intenta recuperar la programación de la ciudad, con el hito cultural más importante de las últimas décadas como su principal motor, el 800 cumpleaños de la SEO. Curiosamente yo vengo justo ahora mismo de hacer una cosa en el Hospital Psiquiátrico Fuente Bermeja, que me han dejado salir de milagro, claro. Y justo he acabado y he venido para acá, o sea que hoy hago doblete, pero está la cosa muy cortita, está la cosa bastante parada, a ver si empieza a moverse todo. La verdad es que yo no he entrado mucho en la normalidad. Afortunadamente estoy cantando en Madrid en un coro de mujeres y hemos hecho conciertos en Navidad, hemos hecho ahora también, hemos presentado un programa de música francesa del siglo XIX con órgano espectacular en Madrid también y bueno, y seguimos, tenemos otros conciertos en junio, o sea que bueno, dentro de la gravedad un poco de la situación, porque la verdad es que cantar con distancia, con mascarilla, tal, no sé qué, bueno, pues es un poco incómodo, pero bueno, tenemos por lo menos el privilegio de poder seguir haciendo música. En Ochoa Magazine volveremos enseguida sobre otros acontecimientos culturales, los que recogemos en nuestra agenda Fila 8 para que ustedes no se pierdan nada de lo que va a ocurrir en los próximos días. Pero ahora, cuando faltan 5 minutos para las 5 de la tarde, abrimos un capítulo dedicado a la educación. Nos vamos a ir hasta un proyecto que se está desarrollando en el Colegio Aurelio Gómez Escolar, cuyas promotoras me acompañan esta tarde, Blanca Arroyo y Ana Julia Daroca. Bienvenidas, buenas tardes. Hola, a las buenas dos. Tardes. Gracias. Es un proyecto basado en el mindfulness y en su implementación, en llevar esta filosofía y estas prácticas a las aulas. Un proyecto que se llama Mindiverse for All y que es un proyecto internacional que estáis desarrollando a nivel europeo. Blanca, es fantástico ver cómo desde un colegio de Burgos se puede trabajar un proyecto a nivel europeo con otros centros de otros países y también con la Universidad de Burgos. Háblanos de la dimensión de este proyecto y luego nos centramos en su objeto. Pues sí, muchas gracias. Efectivamente, en nuestro centro tenemos ya bastante experiencia con proyectos Erasmus, son ya numerosos los que llevamos a la espalda y la verdad es que nos encanta, nos parece una forma de enseñar y de educar diferente y ya imprescindible para nuestras aulas. En este caso tenemos un proyecto que se trata de implementar la atención plena
y el mindfulness en el aula, en todas las etapas, para poder lograr un mejor rendimiento de nuestros alumnos. Y es un proyecto a nivel, como has dicho, a nivel europeo, es un proyecto de Erasmus+, cofinanciado por la Comisión Europea, en el que participamos somos coordinadores y participamos con otros centros de Malta, Turquía, Lanzarote y la Universidad de Burgos y una empresa de Barcelona que se llama ONG Voluntariado. Luego explicamos cuál es el papel de cada uno de esos lugares y de esos centros, porque tiene un papel muy concreto. Pero Ana Julia, a mí me gustaría que nos ayudases a entender este concepto de mindfulness con el que no sé si todos estamos familiarizados. Primero, ¿a qué nos referimos con este concepto? Y después, ¿qué significa llevar eso a las aulas donde entendemos que la atención es clave? Claro. Bueno, el mindfulness en principio como definición sería un poco pues la atención plena, ¿no? La atención consciente de todo lo que nos está pasando. Traducido al lenguaje coloquial, ¿no? Se trataría de ser plenamente conscientes de aquellos mensajes que el ser humano o que cada uno de nosotros recibe dentro de sí mismo. Me gusta a mí utilizar una frase de Viktor Frankl, que no sé si le conocéis, pues el autor de la lobotomía, que fue un superviviente de los campos de concentración. Y entonces él siempre decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Dice, ese espacio, si le elegimos, podemos dirigir la respuesta. Y justo en ese espacio es donde se da nuestro crecimiento y nuestra libertad. Pues mindfulness sería ese espacio, sería encontrar ese espacio, encontrarnos a nosotros, escuchar atentamente sin juzgar todo aquello que nuestro cuerpo nos está diciendo, que nuestra mente nos está diciendo y en función de eso dar una respuesta. Y eso es algo que hay que trabajar, pero desde muy pequeños. Desde pequeños. Es una herramienta que todos tenemos. O sea, al final la conciencia y la interioridad la tenemos todos, pero nadie nos ha enseñado cómo trabajarla. Y eso es precisamente lo que quiere hacer este proyecto, sí. Llevar esta herramienta a las aulas. ¿Nos ponéis, Blanca, algún ejemplo concreto para que nuestros espectadores entiendan muy bien de qué forma se utiliza esta herramienta? Vamos a ir viendo algunas imágenes, las que yo creo que se puede entender muy bien, pero por ejemplo, vosotros que estáis implementando este proyecto en todos los niveles, en vuestras aulas, todos los días, antes de iniciar cualquier actividad, hay un momento, ¿no? Muy concreto en el que ¿qué ocurre? Hacemos el minuto de calma, en Minuto que hemos bautizado. Explícalo. Sí, Ana Julia, explícalo. Sí, pues todos los días hemos elegido generalmente el tiempo de después del recreo, porque veíamos que venían hiperestimulados y costaba muchas veces el reajustar otra vez a la calma y al volver al aprendizaje. Y entonces, bueno, pues decidimos instaurar el minuto, ¿no? Que es un minuto cronometrado en que los alumnos, bueno, previo entrenamiento en lo que es la respiración diafragmática y una serie de técnicas, pues hacen un minuto de calma. Están un minuto relajados, en silencio, con una musiquita de fondo, bueno, unas veces con un gong, dependiendo. Y entonces, bueno, pues ellos digamos que se reajustan un poquito física y neurológicamente para seguir aprendiendo y para seguir en el aula. Ahora estamos viendo que trabajáis con herramientas aparentemente muy sencillas, sí, pero que tienen un gran efecto. Estos son niños muy pequeños del área de los niveles de infantil, que están con un bote de la calma, ¿no? Sí. Que seguramente han hecho ellos mismos también, ¿no? Estos son los que estamos experimentando nosotras para hacerlos próximamente con ellos. Y estos niños son de segundo infantil y se quedan alucinados con cómo cuando les explican a Julia, sobre todo, que son las virutas que veis son vuestros pensamientos y a veces nuestros pensamientos se agitan y no podemos controlarlos. Pues vamos a pararnos un momento y a ver cómo se van colocando en su sitio. Y los niños se quedan, miran la botella, ven caer y se relajan. Sí. Y todo esto para los profanos en cuestiones educativas, porque al final esto se desarrolla en las aulas del Aurelio Gómez Escolar y tiene un fin educativo. ¿Qué reflejo tiene después en su aprendizaje, en la metodología propia de la escuela, ¿no? Sí. Bueno, en realidad lo que asombra es que mindfulness no esté en todos los centros educativos ya desde hace mucho tiempo, porque en realidad
El mindfulness es una técnica que viene desde hace 2500 años ya de los monjes budistas. Lo que pasa ¿qué ocurre? Que ahora con los últimos descubrimientos en neurociencia, pues se ha visto realmente el efecto que tienen, ¿no? Que es un poco lo que dices tú, ¿no? Entonces, se ha visto, fíjate, o sea, que tiene beneficios en el aprendizaje. Se ha visto que los niños y las personas adultas que trabajan mindfulness en sesiones más o menos continuadas durante unas semanas, se producen cambios a nivel neurológico. Es decir, se generan neurotransmisores, un neurotransmisor en concreto que se llama GABA, que aparece disminuido en episodios de depresión y ansiedad. Entonces, fíjate, o sea, como la práctica del mindfulness de repente regula eso. Se ha visto, por ejemplo, están llevando un programa piloto pionero desde el 2019 en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, con niños con hiperactividad, y han hecho un grupo control de 60 niños a los que les aplican técnicas de mindfulness y otro grupo de 60 niños sin técnicas de mindfulness, y están viendo que, bueno, que es una mejora espectacular en autocontrol, en memoria, en autogestión, autoconocimiento, y que incluso muchos de esos niños han podido prescindir de la medicación. Es decir, que es que los cambios son impresionantes. También genera cambios a nivel de hipocampo. El hipocampo se ha visto que crece y está relacionado con la memoria. Por lo tanto, fíjate qué poder tiene esa herramienta que la tenemos en nuestras manos y que como nadie nos ha enseñado a utilizarla, que debiera ser casi de manual para todos, en colegios y para nosotros en la vida diaria. Cuando terminéis este proyecto que estáis trabajando ahora, esperamos que se generalice en muchos más centros educativos, pero hay que empezar formando, por ejemplo, al profesorado. Sí. Blanca, eso es lo primero que habéis tenido que hacer en vuestro centro y en vuestro proyecto también. De hecho, nuestro proyecto no queremos que termine nunca. Es decir, es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene una duración de 2 años, pero nosotros queremos hacerlo para que se quede. Es una cosa que queremos instaurar para que se quede con nosotros siempre. Y lo primero que hemos tenido que hacer es formar al profesorado. Imagínate, hay muchos profesores que no sabíamos tampoco lo que era el mindfulness, no sabíamos lo que era el autoconocimiento y la atención plena, y entonces hemos hecho un curso de todos los profes, ¿verdad?, juntos para formarnos en este tema, además adaptado a las diferentes etapas. Porque tampoco no te he contado antes que todos los países que estamos participando en este proyecto tenemos en común que somos centros escolares, pero son muy diferentes. Tenemos desde alumnos con altas capacidades en Turquía a unos niños que tienen síndrome de Down en Malta, los niños convencionales que son los nuestros, y en Lanzarote tenemos niños disfuncionales que están en FP o en formaciones básicas con otras dificultades, y en todos están aplicando técnicas pero adaptadas a esos niños. Que es lo bueno, que este proyecto puedes adaptarlo a un montón de perfiles diversos, y por eso se llama Mind Diverse for All, porque es algo que vamos a implantar para cualquier nivel, cualquier edad y cualquier perfil. Hay una cuestión que ya no como presentadora de este programa, incluso como madre, me asalta enseguida cuando conozco proyectos como este. Es estupendo trabajar esto en la escuela con expertas como vosotras, pero esto tiene que tener una continuidad también en otros ámbitos, en casa, porque si no existe esa coherencia, os habéis ocupado también de esa parte. Sí. Vimos esa parte como tú, porque además, bueno, pues también somos madres, ¿no? Y vemos que eso tiene que tener una continuidad y que además es positivo, ¿no? Y que es bueno para toda la familia al final. O sea, quiero decir que al final el tema mindfulness y el tema de autoconsciencia es bueno para todos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es elaborar una guía para padres, en la que, bueno, pues están explicitadas una serie de sesiones adaptadas a diferentes niveles, a diferentes edades, para que ellos puedan tener una continuidad en casa. Estoy segura que los niños de los primeros niveles trabajan con esta herramienta con muchísima naturalidad, pero ¿cómo lo han recibido en niveles un poco más altos, ¿no? Pues no sé, a partir de tercero, cuarto, quinto de primaria. Bueno, y secundaria. Y secundaria. Y te sorprenderá, pero es que ha tenido un acogimiento increíble. Los niños, nuestros alumnos, nuestros adolescentes nos piden el minuto cuando vuelven del recreo, y si a alguno se nos olvida porque vamos con prisa o tenemos un examen, no, profe, el minuto. Y entonces nos relajamos todos. Y luego hay otros profesores que se están encargando, como Ana Julia, de las sesiones un poco más elaboradas. Hemos visto fotos de niños haciendo yoga, nuestra compañera Bea,
que en Educación Física y Alberto hacen los ejercicios de yoga con ellos, hemos visto otro tipo de ejercicios en las fotos y ellos te contarían un poco mejor cómo lo están recibiendo, pero Ana Julia también ha hecho muchas relajaciones, ¿verdad? Sí, sí. Es que en realidad lo que estamos intentando es encajar un poco lo que a cada uno le guste, porque claro, igual lo que a mí me relaja, a ti no te relaja. Eso también pasa a los niños, ¿no? Entonces hay niños que, bueno, pues el control de la respiración les basta, hay otros niños que necesitan más la visualización con los botes de la calma, hay otros niños que necesitan las tarjetas de la calma. Hemos elaborado como unas tarjetitas en las que el niño tiene pues a su disposición recursos personales, ¿no? Que en un momento dado, pues a través de elementos visuales y manipulativos, pues se relajan. Entonces es muy bonito ver cómo cada uno recibe la relajación desde un canal. Porque al final no todo el mundo dice, bueno, pues la respiración, pues, bueno, pues igual a mí no me va eso, pero igual a ti te va bien una visualización o un ejercicio de yoga. Estamos casi a final de curso. Entiendo que este proyecto, nos decías hace un momento, Blanca, que pretendéis desarrollarlo en 2 años. Ese es el plazo de esta primera fase. Esperamos que haya muchas y que continúes como es vuestro deseo. Pero, ¿en qué punto del proyecto global nos encontramos? Cuando acabe este curso, ¿será un punto de inflexión? ¿Habréis llegado al Ecuador? ¿Habréis alcanzado los objetivos que queréis? ¿Y cuál será la siguiente fase? Bueno, pues debido a este curso extraño que estamos terminando, las cosas han ido un poco más lentas de lo que habíamos previsto. Muchas de por ejemplo, de las formaciones pretendíamos haberlas hecho presencial. Imagínate un curso de mindfulness online, ¿no? Pues esperábamos un poco a ver si podíamos hacerlo presencial, no se pudo. Entonces sí que es cierto que hemos empezado hace poco, entonces creo que los resultados esperaremos ya analizarlos un poco más el curso que viene, aunque ya llevamos todo el trimestre y un poco del anterior trabajando con estos ejercicios y está yendo muy bien la cosa. Sí, un poco quedaría lo que es la continuidad, luego que cada niño vaya teniendo, pues digamos, su propia maletita mindfulness, ¿no? Que es un poco, sería como el proyecto del año que viene, ¿no? Que cada uno tenga sus elementos, ¿no? En los que se relaje, profundizar un poco, porque va por pasitos, primero la respiración, después o sea, quiero decir que vamos un poco el control emocional, la identificación de emociones, el nombrar las emociones, canalizarlas, bueno, en fin, todo lleva un proceso. Y luego sería un poco pues ver la evolución, porque hay un previo y un posterior. Es decir, un previo cómo están estos niños y un posterior de cómo están en todos los países, claro. O sea, ver si ha habido mejoras, si ha habido un efecto beneficioso, que a primera vista casi sin hacer nada se ve que sí, pero también en ámbitos disfuncionales también. ¿Querías añadir? Sí, es que lo que quería decir es que de eso precisamente se encarga la Universidad de Burgos. Ellos son socios en este proyecto precisamente para hacer esa valoración. Ellos han creado unas encuestas que han rellenado nuestros alumnos antes de empezar todo y rellenarán a mitad y rellenarán al final. Entonces ahí se intentará evaluar un poco el éxito de este proyecto a niveles de calidad de vida, de concentración, etcétera. Seguramente, yo tengo la sensación, me gustará mucho que cuando concluya esta primera etapa volváis para mostrarme mostrar a todos nuestros espectadores los resultados, pero da la sensación de que es de esos proyectos que pasan inadvertido, ¿no? Es imperceptible el cambio, pero que al final es enorme el trecho que se ha recorrido desde el principio hasta el final. Así que ya quedamos para vernos dentro de un año y ojalá sea antes también con otras ideas, pero al menos para reevaluar este proyecto y para ver cómo ha resultado pues, el próximo año y que compartáis esa experiencia con todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y hasta pronto. Hasta pronto. A ustedes les veo enseguida, justo después de la pausa para la publicidad. Vamos a hablar de sanidad rural, haremos planes en la agenda fila 8 y muchos más temas. Hasta ahora.
Son las 5:16, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar de sanidad ahora. Hemos empezado hablando de psicología y de pensamiento crítico, después de innovación en la educación y ahora de sanidad. Y lo vamos a hacer con una representante de la plataforma Sanidad Rural Burgos. Me acompaña Alba Sebastián. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eneca? Muchas gracias por darnos este espacio y por hablar de la sanidad rural, que no se olvide, ¿no?, todas las deficiencias que tenemos. Alba, que no se olvide, porque habéis estado desde esta plataforma que en otros periodos ha sido muy activa y no ha dejado de serlo, en este periodo tampoco, pero habéis estado en, podríamos decir, en un perfil bajo durante el periodo de la pandemia, porque claramente las prioridades también desde el punto de vista de la sanidad estaban en la lucha contra el coronavirus. Ahora que la situación en ese sentido es un poco mejor, que la vacunación se está generalizando, habéis vuelto desde la plataforma Sanidad Rural a un perfil más activo, de nuevo reivindicativo, como siempre os ha caracterizado, y reclamando. Lo cierto es que cuestiones que ya abordábamos antes de la pandemia, ¿verdad, Alba? Sí, efectivamente. Bueno, como muchas veces ocurre, ¿no?, en los colectivos pasamos más temporadas como con actividades de cara al público y muchas veces hay un trabajo interno de intentar recolectar información, de intentar asociarnos con otros colectivos para hacer más fuerza y de generar una serie de documentos o de modelos alternativos a esta sanidad que tenemos, ¿no? Pero ahora es verdad que hemos retomado la semana pasada una serie de movilizaciones, tanto a nivel presencial en el medio rural como frente a las Cortes de Castilla y León, y también con la presentación del modelo de desarrollo de la España vaciada en el Congreso y también en un pueblo de Zamora, y estamos ahora como un poquito más activos de cara al exterior. En el fondo, las reivindicaciones muchas veces son las mismas, porque si hacemos un poco de visión retrospectiva, lo único que hemos ido consiguiendo es que si nos quitaban un pediatra, pues nos lo volvieran a poner, o si había dejado de venir el médico, pues ahora se cubriera de alguna manera las plazas, que en el fondo siguen sin cubrirse las plazas asignadas a los centros de salud, ¿no? Ayer hacía un poco recopilación con algunos compañeros del colectivo y en el fondo hay muchas reivindicaciones, pues en términos, por ejemplo, de ambulancia, que solo tenemos una a nivel diurno y solo hay un desfibrilador, que si ocurre una emergencia y hay que llevárselo y luego ocurre otra situación, pues ya no está para esa segunda persona, y muchísimos otros aspectos que seguimos sin resolver, ¿no? Estamos en la misma situación de partida. Y que iremos deteniéndonos en cada uno de esos aspectos, pero la primera pregunta, y es algo que se ha planteado en numerosas ocasiones, en este caso a la consejera de Sanidad, en concreto de la Junta de Castilla y León, y es la vuelta a la presencialidad en los consultorios rurales. Es algo que vosotros reclamáis intensamente, pero no solo durante el periodo de pandemia, insisto, justo antes de que ocurriese, de que nos declarásemos en pandemia, el estado de alarma y todo eso, ya se reclamaba consultas presenciales, porque en muchos lugares eran a demanda, eran presenciales, pero a demanda, se tenía que dar un número de citas para que se produjesen. Ahora mismo, ¿cuál es la situación en este momento? Pues en este mismo momento estamos en la misma situación, es decir, los médicos muchas veces, o sea, no tenemos el número de médicos que deberíamos, el número de plazas no están cubiertas, entonces los médicos correspondientes a determinados pueblos muchas veces tienen que anular o suspender algunas de las citas para intentar cubrir los pueblos que le corresponden a médicos que están pues de baja, de vacaciones, o incluso las posguardias, que también hay que cubrirlas, ¿no? A nivel de la atención, ahora mismo es imprescindible tener una cita previa, o sea que no hay una atención directa en el consultorio que vas y te atienda el médico. De hecho, el verano pasado en Guzmán pasó que hubo determinadas señoras muy mayores que se presentaron en el consultorio para determinadas dolencias que le habían surgido y no le atendieron directamente en el consultorio. Es muy difícil conseguir una cita porque a nivel telefónico no conseguimos muchas veces conectar, o tienes que estar horas pegada al
teléfono, y en nuestro caso el ayuntamiento ha puesto un teléfono móvil al médico para que sea como más fácil contactar con él, pero esto tiene dos problemáticas. En primer lugar, el médico de motu propio ha aceptado tener ese teléfono, que en el fondo no es una obligación para él. Y en segundo lugar, supone un cargo y unos gastos asociados al ayuntamiento que tampoco tendríamos por qué estar asumiendo, solamente porque a nivel de gestión no se está funcionando bien y se está poniendo esa barrera a la atención primaria, como es la cita previa, que al final es un triaje telefónico, ¿no? Se selecciona por teléfono si un médico te tiene que ver o no presencialmente. Y bueno, en Burgos, de hecho, con la periodista Lidia, no recuerdo muy bien el apellido. Sí, Lidia pero Sainz Maza, es compañera nuestra en Onda Cero, Lidia Sainz Maza, que efectivamente, realizó una campaña. Exacto, por no haber recibido una atención presencial, ¿no? Queremos es muy recordar importante. que la hermana de Lidia Sainz Maza falleció el verano pasado y a raíz de la falta de atención presencial que no tuvo, pues se complicó mucho su situación de salud y Lidia arrancó esa campaña. Por teléfono no se cura. No se cura y no se diagnostica, entonces es muy importante eliminar ese triaje, porque al final es una barrera para acceder a la atención primaria, que es lo más básico y fundamental. Alba, volviendo a las complicaciones que ha añadido la pandemia, porque ya existían estos problemas, la pandemia los ha agravado, en algunos casos ha aparcado y en otros agravado. Por ejemplo, el tema de los desplazamientos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sanidad rural estamos hablando de pueblos donde la población no solo es escasa, que es el argumento que se utiliza desde la administración, sino que es una población muy envejecida y eso conlleva una serie de circunstancias como la dificultad para moverse a otro pueblo, para manejarse con las nuevas tecnologías. No sé, se me ocurre cómo ha funcionado el tema de las vacunas, que en algunos casos había que reagrupar, que había que desplazarse. Si eso ya era un problema en circunstancias normales, ¿ahora? Claro, pues es muy curioso, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo diciéndole a la gente: no salgas de casa, no te juntes con personas no convivientes, evita las aglomeraciones, etcétera, etcétera, y ahora le decimos a una persona que vive en el pueblo, que en muchas ocasiones no tiene un servicio de autobús, por ejemplo, todos los días, sino que igual es martes y jueves o lo que sea, que vaya un miércoles a vacunarse a Roa, para lo cual tiene que pedir pues o bien ayuda de la familia o bien ayuda de un vecino. En el caso de que sea un familiar, pues bueno, más o menos habrán estado como en cierto contacto, ¿no? Pero igual un vecino llevas mucho tiempo sin verle y ahora te estás metiendo en un coche hasta allí. Y en los centros de salud a veces hemos visto colas de personas, ¿no? O sea, como un poco aglomeraciones pequeñas, tampoco vamos a exagerar. Pero el punto en este caso es que quizás tampoco se está adoptando un poco una perspectiva rural en el tema este de la vacunación, ¿no? Porque estás mandando a gente en franjas muy pequeñas de edad continuamente a un centro de salud o a un núcleo de población más grande, cuando quizás lo más efectivo sería ir al pueblo, vacunar a todo el mundo y ya está, ¿no? Evitar desplazamientos de las personas y demás. También ha habido casos en los que igual las parejas tenían distinta edad y entonces los hijos han tenido que pedir el día para llevar a su madre y después han tenido que pedir otro día para llevar a su padre. Es decir, que al final todo se va complicando. Y en Burgos nosotros por la zona, esto es un poco lo que sabemos, pero me consta que por la zona de León, Zamora y Salamanca muchas veces se tienen que desplazar hasta 100 y 200 kilómetros para ir a los puntos de vacunación, lo cual dificulta completamente pues esta labor para quien desea vacunarse, ¿no? Alba, todas estas cuestiones que abordamos desde el punto de vista de la sanidad coinciden con los planteamientos, como decías también tú al principio, con las reivindicaciones de la plataforma contra la España vaciada, que presentaba hace un par de semanas, y lo contábamos aquí precisamente con Salomón Ortega, las medidas para frenar este tipo de problemas. La sanidad es uno de ellos y como nos decías, esas medidas que primero se han presentado en el Congreso se pretenden trasladar también a otros puntos, llevarlos a los sitios donde más interesan a los pueblos. Llegarán también a los pueblos de la provincia de Burgos.
Exacto, sí, estamos en ello, queremos ver un poco cómo lo organizamos. De momento se ha hecho en Zamora, se tiene que previsto que a lo largo de este mes de junio sea también en Palencia y en Segovia, creo recordar. Y bueno, nosotros por nuestra parte, que también hemos participado en la Mesa de Sanidad de la España Vaciada, de este documento que tiene 341 páginas, pero que está dividida en 8 mesas, o sea que es muy accesible por si alguien quiere ver algún punto en concreto, pues sí que queremos hacer alguna presentación por nuestra zona para al final acercar un poco las conclusiones o muchas veces los debates que ha habido, ¿no?, en el seno de estas mesas a la gente, porque no tiene sentido que esto lo traslademos exclusivamente a las instituciones sin hacer partícipes a la gente de los pueblos, que en el fondo muchas de estas iniciativas surgen de esos colectivos que son rurales, en su mayoría, algunos que son de capitales de provincia, que trasladan, digamos, esas reivindicaciones, ¿no?, y que se han plasmado en este documento. Alba. Así que sí, pero no te puedo decir la fecha. De momento, Bueno, cuando tengamos algo más preciso ya te avisamos. Eso te iba a pedir, manténnos informados. Nos gustará mucho volver a charlar contigo sobre esas cuestiones y sobre todo hacer de altavoz para que las personas que estén interesadas puedan conocerlo. Así que nos vemos pronto con esas citas y por supuesto con estas reivindicaciones concretas sobre la sanidad que estáis realizando, que el fin de semana pasado tenían reflejo en esas movilizaciones presenciales que se realizaban en diferentes pueblos de la provincia, pero que van a continuar y nosotros queremos hacernos eco de ellas. Alba, Sebastián, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros, un beso muy grande y de verdad muchísimas gracias por darnos estos espacios para seguir hablando de la sanidad rural. Estupendo, gracias, Alba. Magazine nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica. Daniel Ángulo nos hacía ayer un repaso detallado de lo que va a ocurrir en las próximas horas, que ahora resumimos. ¿Quieren saber qué va a ocurrir durante el fin de semana respecto al tiempo? Aquí lo tienen. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Las tormentas de ayer se cebaron sobre todo en el norte y este de nuestra provincia, incluso dejaron granizo, como nos muestra este vídeo tomado cerca de la localidad de Belorado. Y esta mañana incluso ha granizado también en Arlanzón y en algunas zonas del norte, como nos muestra la fotografía. Todo esto se reflejaba en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos esas nubes compactas justamente en el Cantábrico Oriental y también en parte del nordeste de nuestra provincia, mientras en el resto de la meseta norte abundaba la nubosidad de tipo bajo y en el sur cielos despejados. Para mañana siguen de momento las bajas presiones relativas en el sureste de España. Será allí donde por la tarde surjan de nuevo tormentas y chubascos que podrán ser localmente muy fuertes. En el resto ya tiempo más estable. Y el domingo el anticiclón se acerca, se mete en forma de cuña por el oeste, con lo que este día ya el tiempo será estable, alguna nube de desarrollo por la tarde en sistemas montañosos y además con subida de temperaturas en el tercio norte. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este sábado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En el norte mañana lo contrario que hoy, estarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que suben de forma apreciable, máximas ya por encima de 20-21 grados y mínimas eso sí frías o frescas al amanecer, entre 5 y 6. Por el este, la Bureba y cara norte de la sierra, también cielos poco nubosos en general, alguna nube de desarrollo por la tarde en la sierra y temperaturas que suben, con máximas sobre 18 a 20 grados y mínimas de 5 o 6 grados. Por el centro y el oeste, algunas nubes bajas a primeras horas, luego nubes altas por la tarde, pero en general cielos poco nubosos y subida de temperaturas al amainar el viento del nordeste que tenemos hoy. Máximas ya de 20-22 grados y mínimas frías o frescas al amanecer, sobre 4 o 6 grados. Por el sur, aumento de nubosidad por la tarde que podría dejar algún chubasco en el sureste. Temperaturas, eso sí, suaves, agradables, máximas de 23 a 25 grados en el Valle del Duero. Y por la sierra, nubes de desarrollo pero con baja probabilidad de chubascos. Temperaturas máximas sobre 22 grados, mínimas sobre 3-4 grados al amanecer. Mañana en Burgos capital, tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Por la noche se formarán algunas nieblas y subirán las temperaturas con respecto a hoy. Será un día suave, con viento nordeste flojo.
El domingo se impondrá el sol, seguirán subiendo las temperaturas y la próxima semana empezará ya con calor. Y ya tenemos en las orillas de los caminos de carreteras florida a la viborera, como nos muestra esta fotografía. También, y algo que nos muestra que la primavera ha alcanzado su esplendor, tenemos ya florido al escaramujo o rosal silvestre en casi toda la provincia. Y la amapola, allí donde la dejan, tiñe de rojo los campos y pone esta bella estampa. Esto en cuanto a la meteorología. Nos ocupamos ahora de un tema que abríamos justo hace una semana. Entonces le recordábamos la iniciativa de dos burgaleses, uno desde Holanda y el otro desde aquí, que se habían puesto de acuerdo para traer lotes de bicicletas holandesas hasta Burgos y las mostraban el fin de semana pasado en la capital. Bueno, pues allí estuvo un equipo de la 8 conociendo este proyecto al detalle. Quiero una bici holandesa. Nos encontramos junto a la catedral, a los pies de nuestro principal monumento, el que da nombre por todo el mundo a esta ciudad de Burgos. Un nombre, por cierto, que está muy enraizado con la tradición europea. La movilidad sostenible también es un concepto muy europeo y de eso queremos hablar hoy con una iniciativa, unas bicicletas que ahora mismo las vamos a ver, que son de las que se utilizan en Centro Europa. Concretamente, vienen directamente desde Holanda y vamos a hablar con David Said, que es el promotor de esta iniciativa. David, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos disfrutando con las bicis por Burgos. Bueno, cuéntanos, David, en concreto, en qué consiste esta iniciativa, estas bicicletas, cómo las habéis conseguido traer hasta Burgos y un poco la historia de estos vehículos de locomoción, que son muy típicos de Centro Europa y que vienen recién importadas, pero además es algo muy sostenible. Sostenible porque no contamina y sostenible porque son reutilizadas, recicladas y bueno, puestas en funcionamiento. En perfecto estado. Pues sí, mira, Ana y yo somos dos amigos que nos conocimos por Instagram, apasionados los dos de la bicicleta y en plena pandemia nos lanzamos a pensar qué podíamos hacer para promocionar más las bicis. Vimos que había una escasez de bicis y Ana está viviendo en Ámsterdam, los dos somos de Burgos y decidimos, oye, ¿por qué no intentamos llevar bicicletas a España? Y entonces nos dimos cuenta que allí los ayuntamientos recogen bicicletas de la calle constantemente. Entonces nos lanzamos a investigar y vimos que las recogían y luego las sorteaban a grandes talleres con los que nos pusimos en contacto. Bicicletas que nos decía recogen los ayuntamientos porque previamente han sido abandonadas en la vía pública. Allí, digamos, la bicicleta es el método habitual de movilidad. Los ayuntamientos en Holanda, el país entero se ha comprometido para el 2025 que toda su economía sea circular, entonces no tiran nada. Todo lo que se abandona, tanto hay chatarra que cae a los canales, pero hay bicicletas buenas que se abandonan en la calle. Les ponen una pegatina y si nadie las reclama, le ponen otra pegatina al mes y así luego las llevan a un depósito donde las tienen un par de meses y si nadie las reclama, las vende el ayuntamiento para que sean restauradas y arregladas. A esos es a los que nosotros nos acercamos y venden en lotes. Claro, no puedes ir a comprar una bici, tienes que comprar mínimo 100 bicis. Entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto donde 100 personas nos unamos y podamos traerlas a un precio competitivo, a un precio sencillo, que todo el mundo pueda acceder a ellas para llenar las ciudades de bicis. Porque entendemos que la movilidad en bici es lo más sano, lo primero, sano para el que va en bici y para el que no va en bici, es lo más sostenible que hay, porque no contamina, no genera ninguna mala a la ciudad y porque entendemos que es el futuro también de las ciudades españolas y de las ciudades del mundo. Cuéntanos cuáles son las particularidades de estas bicicletas, porque no son unas bicicletas que estemos acostumbrados ni a utilizar ni a ver por nuestras calles. Aunque en el norte de Europa las usan mucho, Ámsterdam y Holanda es como la cuna un poco de estas bicis, ¿no? Esta bici la conocemos como la bici holandesa. Las bicis holandesas tienen una particularidad que son muy sanas. Sanas porque en España el concepto es muy deportivo de bicicleta. Entonces vas inclinado, con la espalda doblada. Estas bicicletas vas siempre estirado, con la espalda recta, y luego son bicicletas que no tienen ni frenos ni nada, que uno dice, uy, eso es el freno contrapedal. Esos frenos los usaban nuestros abuelos antiguamente, porque son los frenos que para moverte en ciudad son los más seguros, porque tienes las manos libres que puedes señalizar a derecha e izquierda. En Holanda pues, llevan el niño, el paraguas, las flores, todo, ¿no? Y el freno contrapedal es un freno muy seguro porque te frenan el buje de la rueda trasera. Entonces, ante cualquier imprevisto,
pues te bloquea enseguida. Y la verdad que eso es más seguro, porque el freno de mano, normalmente si hay cualquier imprevisto sales disparado hacia adelante. Es un freno deportivo que para carretera, para montaña va bien, pero para zona urbana es más seguro el freno contrapedal. Nos comentabas que la idea se os ocurrió durante la pandemia, quizás por aquel problema, digamos, que teníamos, que a todo el mundo le dio por montar en bicicleta, o al menos por ir a comprarse bicicletas, y estaban prácticamente agotadas. Tal cual. Nosotros en el mes de mayo, que fue el mes de la boom de las bicicletas, estuvimos pensando, oye, no hay bicis, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incentivar? Y sobre todo, ¿cómo podemos incentivar la movilidad urbana, ¿no? El moverte en bici en las ciudades. Y entonces vimos esta posibilidad y nos hemos lanzado a ella. Hicimos un primer envío en verano, que llegó en septiembre, y la verdad que fue un éxito. Nos hemos juntado ahora con un montón de gente que en Burgos también cogió las bicicletas, hemos dado un paseo, la gente pues está feliz, ¿no? Con sus bicis bonitas, holandesas, muy prácticas. También hay mucha gente que la cogió en Valladolid, en Palencia, incluso en Zamora. Algunos se llevaron, y este segundo proyecto también está teniendo mucha repercusión. Imagino que no hay 2 sin 3, ¿no? Al menos si sigue habiendo demanda, entiendo que seguiréis acudiendo a pujar o a comprar estos lotes. Bueno, esto es un proyecto, quiero decirte, que es más de ilusión que de otra cosa. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos ahora en este segundo envío y no sabemos si nos lanzaremos a otro o no. No está por ahora en mente, pero en este segundo envío estamos volcados y con ilusión, la verdad. Bueno, David, si alguien nos está viendo en este momento y se ha encaprichado de una de estas bicis holandesas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo no sé si os quedan todavía libres o ya las tenéis todas vendidas. Estamos en pleno proyecto y estamos justo ahora, es el momento de reservarla. Hay que entrar en la página web www.quierounabici.eu y ahí vais a ver toda la historia del proyecto y cómo se reserva. Para entrar en el proyecto hay que hacer una reserva de 30 euros. Uno pone los 30 euros y cuando seamos las 100 personas os enviaremos un correo a todo el mundo para hacer el segundo pago, os pediremos vuestro tallaje para buscar vuestra bici y ya movilizamos toda la logística para poder traerlas y repartirlas. Esa es la idea. Bueno, pues vamos a conocer qué resultado dan estas bicicletas holandesas, y para ello qué mejor que preguntar a los usuarios, a algunos de los que ya han adquirido algunas de estas bicicletas recién llegadas del centro Europa. Íñigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal la bicicleta? ¿Contento, satisfecho? Sí, claro, por supuesto. Vamos, una posición muy cómoda para ir con ella a trabajar, que es lo que suelo hacer habitualmente, o para cualquier recado o incluso por ocio. Así que nada, sí, muy contento. Además son muy chulas y llaman la atención, eso sí. Cuéntanos, Íñigo, también cómo se te ocurrió la idea. No sé si ya conocías las bicicletas, si habías tenido alguna experiencia con ellas, o cómo se te ocurrió decir, yo me quiero apuntar a este proyecto y quiero mi bicicleta. Bueno, yo siempre, la verdad que me he movido siempre con bicicleta, y sí que es verdad que las habituales, las que sueles tener, o las de montaña, además la postura es ahí muy tumbado, más incómodo, para moverte por la ciudad no vas bien, y bueno, el estar por Europa y ver el tipo de bicicletas que se dan por ahí, pues me llamó la atención, y nada, encontré que había esta opción en internet y encantado, la verdad. Bueno, pues vamos a conocer la experiencia de Raimundo. Creo, Raimundo, que en tu caso ya conocías las bicicletas previamente y te habías movido en ellas precisamente cuando has estado viviendo en otros países europeos. La verdad es que sí, yo he vivido muchos años en 3 países europeos, y en uno de ellos en concreto, en el primero en Alemania, tuve una bicicleta que era de freno contrapedal, que en un principio pues no conoces el sistema aquí en España, y cuando lo pruebas pues te fascina, la verdad, te libera las manos, allí me sentí muy cómodo y me parece soy un afortunado de tener una bicicleta de freno contrapedal aquí en España. Una bicicleta de la que te enamoras, pero imagino sería muy complicado y muy costoso traerse cuando regresaste a España, ¿no?, esa bicicleta desde allí. Cierto, y no solo eso, sino que siempre pues igual quieres tener una, pero no te lo planteas, sino que no te planteas el traerla, ¿no? También las veces que estaba en Holanda, pues yo me hacía fotos a todas las bicicletas que veía, las que tienen el carrito, pero no te lo planteas, digo, pues me gustaría tener una bici aquí en España, pero nunca pues no te vas a, pues igual piensas, no voy a venir con una en el avión, ¿no? Entonces pues surge la posibilidad y qué bien, oye, la estoy dando pues mucho uso.
Bueno, y cuéntanos, no sé si llama mucho la atención si la gente por la calle se queda mirando cuando os ve pasar con este tipo de bicicletas o cuando las tienes aparcadas. Pues llama la atención, sí, pues ya ves, he puesto una cesta y si no llama la atención, pues se consigue llamar un poquito, pues con algún que otro complemento. Bueno, ¿y cómo es el mantenimiento de las bicicletas? No sé si es muy costoso, si realmente es una bicicleta bastante sencilla que no requiere tampoco especiales cuidados y sobre todo, ¿los repuestos se encuentran fácilmente? Es muy sencilla de mantener, son bicis muy duraderas y bueno, que han aguantado muchos años en Ámsterdam, ya sabes las historias que tendrán detrás, pero aquí están perfectamente. Tornillos o cosas que puedes necesitar cambiar en cualquier ferretería, o sea, no hay ningún problema. Como bien decías, Íñigo, ¿qué historias tendrán detrás, lo que habrán visto estas bicicletas y quién las habrá utilizado? Quizás daría también como inicio para una novela, ¿no? La historia de la bicicleta con sus anteriores dueños. Sí, vete a saber, y además allí hay mucha costumbre de venta, de cambio de bicicletas, o sea que ha podido pasar por muchísima gente, y vete a saber para qué. Y lo que les queda por vivir. Aquí inician una nueva aventura, se han venido desde Ámsterdam directamente a Burgos a rodar por nuestras calles y quizás, ¿por qué no?, a concienciarnos de que una movilidad más sostenible, más ecológica, más respetuosa con el medio ambiente también es posible aquí en Burgos, como en el resto de Europa. Gracias por el paseo en bici holandesa. Tenemos un argumento más que compartir con ustedes antes de despedirnos aquí en 8 Magazine. Las propuestas de Cienicia para este fin de semana. Ya saben que el programa se emite mañana sábado y el domingo a las 10:30 de la mañana con estos contenidos. En el 9º programa de la 5ª temporada de Cienicia descubrimos qué saben los peques de Imaginaciencia sobre los diamantes. Pero te pueden engañar con un caramelo. Eso es lo peor. En el Espacio Maker diseñamos un curioso calendario críptico. Esto ha quedado muy chulo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no se entiende nada. Nos hace falta la clave y la vamos a cortar con láser. En A Tres Barbas, Javier Armentia nos muestra un abaco inca, un sistema de contabilidad con cuerdas y nudos. En Ubu Investiga veremos el proyecto europeo Collaborate, que desarrolla la cooperación entre humanos y robots para mejorar la flexibilidad en la fabricación. Para terminar, desvelaremos el papel de James Watt en el desarrollo de la máquina de vapor y veremos cómo su invención fue el colofón a una amplia lista de inventores y avances a través de la historia. Con estas propuestas de divulgación científica ponemos punto y final a nuestro programa de hoy. Volvemos a encontrarnos el martes en una edición muy especial de 8 Magazine. No les digo nada más que la moda va a ser absoluta protagonista. Nos vemos el martes a las 4:30.